Ahora sí saludamos a la eminencia, al doctor Luis Cámara. ¿Cómo le va, Luis? Buen día. Hola, ¿qué tal, JR? ¿Cómo les va? Hola, Sandra. Hola, doctor, ¿cómo le Hola. va? Qué gusto verlo. Bueno, doctor, Bien, ¿qué cuentan? 9.955 casos, segunda ola recontra instalada, 93 muertos en las últimas 24 horas, cifras que alarman, pero que nos permiten hacer un análisis distinto claramente de lo que fue la primera ola, doctor. Sí, yo te había dicho hace ya varias veces que me llamaron que ya tenía una fecha aproximada, pero el virus se nos adelantó 2 semanas y 2 semanas genera un exceso de muerte que es complicado, que duele y va a mucha velocidad. Lo que más llama la atención es la velocidad de los aumentos, tal cual lo están diciendo Crepla, Goyán y también un poco Fernán. Y bueno, hay que tomar medidas medio rápidas porque si no, fines de abril, principios de mayo vamos a estar con situaciones complicadas. Y además ocurre que va simultáneamente AMBA, que es un poco, digamos, el marcadón de proa, por así decirlo, pero también el resto de las provincias van a la misma velocidad. No es lo mismo que la epidemia anterior, que las provincias tardaron como 2 meses, dos meses y medio en empezar a subir los Bueno, casos. hablando de restricciones, Mariel puede... Perdón. Sí, doctor, usted dice que hay que Acá vamos tomar... todos juntos, ¿no? Claro, usted dice que hay que tomar medidas inmediatas y hoy a la tarde a las 4 en Casa Rosada el jefe de gabinete y la ministra de Salud convocaron a los ministros de Salud de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, esto es el famoso AMBA, y en la semana van a estar los números, doctor, de los posibles contagios del fin de Semana Santa. La preocupación está puesta en las reuniones sociales. Podrían llegar a anunciar hacia el miércoles o jueves restricción en todo el país para circular entre las 22 y las 6 de la mañana. Los restaurantes van a volver a la modalidad delivery y takeaway, pero podrían por 15 días decir, para parar el tema de los contagios, que entre las 22 y las 6 se restringen las actividades. ¿Le parece bien, doctor? Me parece medio mucho para este momento. Yo esperaría un poquito más de acuerdo al desarrollo. Si es así, yo no tengo esos datos, así que no te lo puedo decir que están, pero que hay que empezar a hacer medidas restrictivas en forma progresiva y lo más selectivos por lugares donde están mal. Digamos que te diría que básicamente el AMBA y las grandes capitales, que por donde se va a complicar, digamos, la situación. Yo a lo mejor, qué sé yo, provincias como Neuquén y Río Negro hoy están bien, digamos. No sé si me entiendes. Hacer algo general a mí no me gustaría, te lo digo sinceramente, me gustaría que sea lo más focalizado y donde está focalizado lo mejor darlo con intensidad. O sea... Y por otro lado sumaría también cierre con Uruguay, cierre con Paraguay, con Bolivia, porque ya tiene el virus el P1 y también con Perú. No, está cerrado lo terrestre, no lo aéreo. Claro. Bien. No lo aéreo. Y tenemos que tratar que ese virus ingrese en la menor cantidad posible, pero ya solo se va a desarrollar acá, ¿no? Doctor, no hace falta que venga virus de afuera, pero obvio, cuando menos virus ingrese, mejor. ¿Sí? Podemos abrir el capítulo del presidente de la Nación con su segunda dosis puesta y sin embargo, y del Sputnik, que uno diría esto, bueno, protección máxima hasta donde nosotros sabemos, y sin embargo, COVID positivo, doctor. ¿Qué nos puede explicar sobre la eficacia de las vacunas y el impacto que tienen las vacunas en una persona mayor que se aplicó, mayor de la edad, ¿no? O sea, entrando ya en la edad de riesgo, que se aplicó las 2 dosis? O sea, un privilegiado claramente el presidente de la Nación, pero detrás estamos todos los mortales que vaya a saber cuándo nos damos y en el mejor de los casos la primera. Te cuento lo siguiente, la Sputnik tiene una efectividad que sería de 100 personas, 91, 92 no se infectaría. Y el resto, los 8 o 9 que se van a infectar, van a ser enfermedades leves, eso es lo que está dicho. En Argentina, para tener un dato, hay ya un registro que está muy bien escrito, está en el Ministerio, sobre casi 2.900.000 personas, más o menos, un pequeño redondeo, vacunadas, solamente 15 personas han fallecido, o sea, francamente inferior que lo que pasa en el resto, y aún teniendo también un núcleo de ellas que estaban infectados, que es menos del 1%. Así que ninguna vacuna es totalmente inmunizador. Por eso yo dije varias veces que tenemos que usar barbijo todos. A mí me preguntan si yo me infecté y ya me dieron una dosis, que teóricamente, en teoría, tendría una buena cantidad de anticuerpos contra el virus. Todos tenemos que usar barbijos todo el tiempo, en todo lugar, eso que quede bien claro.
para no tener esta situación. Con respecto a la vacunación en una dosis, es ante una cierta lentitud en las vacunas que están viniendo, que eso sí nos compromete mucho. Tener una inmunización parcial de un 70% de la población para mí es mejor que tener una mejor inmunización para el 45% de la población. Entonces, a mí me parece que ahí hay un rendimiento, porque esta segunda ola vino, te vuelve así con mayor premura. Yo te había dado un cálculo que vos me dijiste, Sandra, ya le puso fecha, sí, pero en esa fecha se adelantó 2 semanas. Sí, la verdad. Perdón. Y uno diría 2 semanas, no parece mucho, pero te puedo asegurar que 2 semanas son algunos miles de muertos menos. Aprovecho Sí. la vacunación. No, sí. Y perdón que me Sí. vaya largo y traiga un tema personal, pero que es de muchas personas. El fin de semana en las redes sociales expresé algo en representación de todas las familias o las personas con discapacidad. Realmente llama poderosamente la atención porque las personas con discapacidad no son tenidas en cuenta. Es decir, cuando digo no son tenidas en cuenta, no están en la primera línea de la gente importante a ser vacunada, teniendo en cuenta que no todas las personas con discapacidad, pero muchas de ellas, son realmente de riesgo, teniendo la edad que tengan. Yo hablo por mi hermana, pero por supuesto no me adelanto una sola cosa. Mi hermana tiene 25 años, pero es de recontra de riesgo. Y hay un montón de personas con discapacidad que son de riesgo y que no son vacunadas ni siquiera tenidas en cuenta. Y en la gran mayoría de los lugares, porque entiendo que en algunas provincias sucedió, no han sido vacunadas, ni siquiera se han tenido la primera dosis. ¿Por qué no están en el plan de vacunación un poquito más arriba? Con esto no quiero decir que se le saque la vacuna a alguien. Quiero decir que de manera aleatoria, o aunque sea un poquito, de alguna manera, empezar a vacunar a las personas con discapacidad, por lo menos para todos los familiares de personas con discapacidad o personas con comorbilidad, como se le dice, trae una luz en el camino, porque son de riesgo, porque hace un año que no están, y en muchos de los casos, y perdón que traiga algo personal, pero represento a un montón de personas, porque es mi lucha, en muchos de los casos no saben lo que están pasando, porque no tienen razonamiento, porque no son como nosotros que salimos y ahora nos tomamos nuestra licencia y que vamos a un barcito y que podemos pasear o que venimos a trabajar. Hay gente que no sabe lo que está pasando y que hace un año está encerrada y tampoco entiende por qué no tiene la vacuna. Aprovecho y hago esto personal porque es mi lucha y la de mucha gente, lo hice el fin de semana y voy a seguir, para preguntarle qué es lo que opina y por qué no están siendo vacunados, por lo menos de a poco, insisto, de a poco, porque entiendo que faltan vacunas, las personas con discapacidad. Yo creo que ellos tienen que estar dentro del grupo de los pacientes con comorbilidades, que es, digamos, el grupo 3 en el orden. Así que tendrían que estar dentro de ese orden, igual que los pacientes psiquiátricos muy severos. Nosotros, en un foro que yo creé hace como 2 años de sociedades científicas, estamos solicitando. Yo creo que están dentro de ese grupo, ¿eh? No te lo puedo decir exactamente porque yo no hice ese grupo, eso de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, yo no formo parte de ese grupo. Pero las personas con discapacidades y aún con enfermedades psiquiátricas severas están en el grupo de los pacientes que tienen comorbilidades. ¿Sí? Se lo pregunté, perdón, yo se lo pregunté ayer al doctor Fernán Quirós, se lo pregunté al ministro, que tuve oportunidad de hablar con él y había visto tu posteo. Sí. Y se lo trasladé. Le agradezco dije, la repercusión, le agradezco ministro, mucho. ¿por qué las personas, la misma pregunta, le hice el mismo cuestionamiento y me dijo, mira, me hizo un razonamiento que es un poco lo que aplica a la hora de los análisis, ¿no? Cuando vos mirás las estadísticas y determinás cuál es el índice de mortalidad sigue estando concentrado y en niveles altísimos en los adultos mayores de 70, 80 y 90 años. Por eso se le dio prioridad a ellos. Luego sí está en el plan de vacunación seguir con las personas con discapacidad. Y sí me dijo también, y te lo traslado, que se han atendido muchos casos particulares, como decía el doctor, porque hay casos que sí entran en la prioridad y sí han sido vacunados, con lo cual lo que hay que determinar es el caso de tu hermana o el caso de cada uno de los que están mirando. Yo saco a mi hermana, pero saco a mi hermana para que no sea personal. Pero me animo a ponerla en escena porque la trajiste vos. Digo, hay que analizar el caso de cada uno de las personas con discapacidad severa y hay que llevarlo o a la obra social o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o hacer la consulta directa, porque me dijo el doctor Fernán Quirós que se analizan los casos, o sea, se analizan los casos puntuales. Y le pregunté, ¿cuándo cree usted que a lo masivo van a estar vacunados? Me dijo, mirá, la idea es que antes de mayo o junio ya estén en el calendario. Sí son prioridad y me dijo, te diría que son los próximos en entrar. O sea,
es un tema en Provincia no agenda. correría con la Puedo misma sumar, suerte por lo que claro. hablamos con Mariel. Sandra está hablando de la De la ciudad de ciudad. Buenos Aires, en donde el ministro de Salud le dice, lleven el caso que lo analizamos. Doctor, tenemos casos en la provincia, hay concretamente una familia con un abogado que ha presentado un amparo y él dice que los presos están antes que su criatura que tiene discapacidad y el temor de él es que si se contagia, como bien decía el Pollo, imagínate aislada una criatura, digamos, Una con locura. COVID en una situación así. Y no han vacunado en la provincia, por lo menos de Buenos Aires, hogares donde hay un montón de chicos con discapacidad de comorbilidad. No se entiende, es raro, pero bueno. No, porque hay un criterio que usted había dicho previamente, y en el tema de las comorbilidades siempre sigue primando el criterio de la edad. Eso también es un punto que hay que tener en cuenta, que fue justo lo que Fernández dijo, Sandra Vos. El criterio de la edad en función de que estamos con una situación de no con el flujo de vacunas que uno hubiese tenido ganas, o que por lo menos teníamos la ilusión que iba a suceder cuando se presentó todo en el mes de enero. Entonces, dentro de ese plan, me parece que el factor edad sigue siendo algo importante porque te diría que es muy real, digamos que la edad y sobre todo el sexo también en los varones, la edad es un poco más baja. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, en el rango de 40 a 50 años que fallece gente por COVID, fallecen 2 hombres por una mujer, por ejemplo. Entonces, también es una cuestión que tiene que ver con el sexo, pero hasta ahora el criterio es por la edad, es un poco lo que te dijo Fernando. Pero para mí están en esa lista las comorbilidades, igual que los pacientes psiquiátricos severos. Bien, Y doctor. nosotros hicimos lobby. Ahora, el de granado fino, yo no estoy en eso, yo entiendo lo que vos decís. Yo No, entiendo es tu necesidad, pregunta, pero es yo no estoy pregunta. en el de granado fino. Es una pregunta general que yo hasta ahora, digamos, confío con lo que dice la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que hasta ahora ha hecho muy bien las cosas. Lo que pasa es que el tema se tensa cuando no hay la cantidad de vacunas necesaria. Ahí los humores empiezan a cambiar, ¿no? Porque cuando uno empieza a hablar de la escasez, ya el tema es diferente. Sí, Cada uno tiene su propio plan de cuál es la prioridad frente a una escasez. Doctor, le vamos a Que mostrar... no quisiera entrar en detalle para una conversación en privado, puede ser. Está pero clarísimo, no decirlo así. está clarísimo y se agradece la sinceridad. Vamos a ir al móvil, doctor, le pido que comparta, que se quede